¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Seguimos platicando con ustedes, por supuesto, sobre los candidatos, candidatas al Poder Judicial de nuestro país en sus diferentes aristas, en sus diferentes jerarquías, por supuesto. Y en esta ocasión vamos a hablar con la doctora Ixel Mendoza, candidata a magistrada electoral de la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación, cuarta circunscripción. Doctora, un placer recibirte. ¿Cómo estás? El placer es mío, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, pues la primera pregunta que haría es la que estamos haciendo a todos y a todas. ¿Por qué? ¿Por qué Ixel Mendoza decide participar de esta forma en la conformación del nuevo Poder Judicial? Bien, yo creo que todas y todos estamos obligados a ser parte de los procesos democráticos. Te platico que actualmente pues doy clases en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, soy profesora y siempre lo que les digo a los estudiantes es hay que involucrarnos en nuestra vida democrática, ya sea a nivel municipal, estatal o a nivel federal, pero hay que involucrarse desde participando a lo mejor con un instituto político, participando como observador electoral, pero siempre hay que participar. Les digo, el día que toque el Instituto Nacional a la puerta de tu casa para ser funcionario, no podemos dejar pasar la oportunidad de ser parte de la mesa directiva de casilla. Entonces, pues hay que predicar con el ejemplo y justo cuando se viene esta reforma en materia judicial, pues es que decidimos participar, es una aspiración legítima para que ahora podamos servir con esta vocación de servicio a la gente, pero ahora desde la sala regional, atendiendo pues las problemáticas de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y por supuesto Morelos, de donde soy originaria. ¿Cómo cambiamos o cómo mejoramos la situación por la que actualmente pasa precisamente el Poder Judicial en el marco del lugar en donde tú estás buscando, por supuesto, llegar? Primero, creo que tenemos que tener una transformación en nuestra justicia y hacer una justicia humana, una justicia empática, una justicia que genere esta sensibilidad del juzgador hacia el justiciable. De esta forma se va a ver materializada en otras cosas, como por ejemplo sentencias rápidas y expeditas, sentencias que tengan un lenguaje más ciudadano, un lenguaje que sea entendible y así pues ir mejorando este sistema de justicia que actualmente tenemos. Es fundamental acortar los tiempos de resolución que viven los procesos. Hablemos principalmente de los procesos penales en donde está en riesgo la libertad de una persona y que tarden en resolver tantos años, me parece que no es lo adecuado aun y cuando nuestra norma pueda marcar cierto tiempo, pero vemos que en la práctica esto no sucede. Entonces, son cosas que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Generando esta empatía con la ciudadanía. Te comparto una experiencia que tuve con ahora en estos recorridos. Una señora me decía, es que mi hijo lleva 10 años en la cárcel sin que le dicten sentencia por un delito que él no cometió, pero no le han dictado sentencia. Al ver a las lágrimas de la señora en los ojos, es ahí donde esta sensibilidad, dices, me hubiese gustado seguir o dedicarme al derecho penal para llegar y transformar esta situación, ¿no? Para llegar y decir, vamos a dictar sentencias en el término que marca la ley. Me parece que la justicia tiene que cambiarse de esa forma. Tiene que ser una justicia de puertas abiertas, de recibir a la ciudadanía, que nos expresen el sentir, que nos expresen por qué están motivados a poner en movimiento a un órgano jurisdiccional. Ese punto, por ejemplo, que dices muy bien señalas la empatía.
¿En qué momento sientes tú que se fue perdiendo o por qué se fue perdiendo en el actual poder judicial? ¿En qué momento los juzgadores, los magistrados, los ministros se alejaron de la ciudadanía y por qué lo crees? Más bien yo creo que no hubo un momento en el que hayan estado cercanos. Creo que actualmente ya hay más jueces, juezas que están más cercanos a la ciudadanía que antes. Era impensable el sacar una cita con el juez para poder platicarle tu asunto. Entonces decían, bueno, es que tenemos ahí el principio de equidad de las partes, no te puedo recibir si no recibo al otro, ¿no? Hoy en día vemos que esta regla está flexibilizada y tanto puede pedir audiencia a una parte como la puede pedir la otra y no está sujeto a si una parte la pide o no la pide. Sentarte a platicar con un ministro impensable, ¿no? Porque estaba totalmente cerrado, totalmente, no hay esta justicia, no hay esta justicia de puertas abiertas. Yo lo que digo es, cada que emitimos una resolución, y más cuando son resoluciones que puedan ser que puedan tener mucha controversia ante la ciudadanía, sí o sí, los juzgadores estamos obligados a explicar el porqué de nuestra resolución. Muchas veces yo les digo, vayan y platiquemos el porqué de esta resolución. ¿Por qué se decidió resolver de esta forma? ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos o cuáles son los criterios que se tomaron para esta determinación? Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es esta relación con la gente, fomentarla más. ¿Cómo has sentido este proceso, doctora? ¿Cómo has sentido sí, este acercamiento con la gente? ¿Cómo te has sentido tú? A final de cuentas, pues ustedes no son políticos, ¿no? Entonces también es algo nuevo para ustedes, es algo nuevo también para los medios en muchos sentidos, pero a ustedes, cómo les ha dado todo esto? ¿Cómo te has sentido? Sí, es totalmente un proceso novedoso. Es la primera vez en la historia de nuestro país en donde vamos a poder elegir a quienes imparten justicia y recorrer eh, mercados, Ujú. calles, casas. Me llena de satisfacción porque hay mucha gente que tiene esperanza. Hay mucha gente que quiere transformar lo que hoy en día tenemos como justicia. Pero también me he encontrado gente a la cual le hace falta información, desde qué es un juez, qué diferencia tiene con un magistrado, qué es lo que hace un ministro, y explicarles también qué hace un magistrado electoral. Todavía a veces es un poquito más complicado y que desconocen totalmente que este 1 de junio vamos a tener elecciones. Entonces, es todo un reto y también ahí es donde nos damos cuenta cuán alejados estamos de la ciudadanía, que a veces no saben ni siquiera de la existencia de las instituciones. La cuarta circunscripción, qué estados comprende y cuáles son los principales problemas dentro de tu jurisdicción, de tu expertise que enfrentan, oye? Los estados son Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos e Hidalgo. Y he visto que los principales problemas, desafortunadamente, sigue siendo en el tema, en materia electoral, la violencia política en razón de género. Es un mal que se tiene que erradicar y que, por supuesto, si vemos que hay alguna situación, pues que se tiene que sancionar. Desafortunadamente, hoy en día, en la actualidad, seguimos teniendo violencia hacia la mujer. Entonces, es un gran reto, es una gran problemática que tenemos pues que seguir en el camino de la prevención, de erradicación y por supuesto pues de la sanción de la violencia política en razón de género. Hay un punto que me llama mucho la atención de lo que has estado mencionando, querida Excel, y me gustaría que lo explicaras un poquito más profundo, y que tiene que ver precisamente con estas diferencias. Por ejemplo, ahorita que señalas magistrada electoral.
Mucho se ha hablado de la cuestión electoral en nuestro país, se ha hablado del tribunal electoral, se ha hablado, por supuesto, de los tribunales locales y demás. ¿Cómo garantizar esa separación del poder? ¿Cómo garantizar esa separación del interés partidista? Y de paso, también te quiero preguntar otra cosa. ¿Se hace política, a final de cuentas, cuando hablamos de las magistraturas electorales? Me parece que no, me parece que las magistraturas electorales, al igual que otra magistratura, deben ser estrictamente jurídicas, porque si involucramos como, por ejemplo, el Congreso, ¿no? El Congreso es un ente que es político y en algún momento, cuando temas de juicios políticos se puede volver jurídico político, entran estos conflictos, estas situaciones. Entonces, me parece que de entrada todos los tribunales tienen que ser, debemos de ser eminentemente jurídicos, resolver con lo que marca la norma. Y por supuesto, estar ajenas a cualquier tipo de presión, a cualquier tipo de situación o de interés que pueda tener un grupo en particular, un partido político. Cuando impartimos justicia, va a haber una parte y una contraparte. Y siempre va a existir alguien que quede inconforme. Eso es una realidad. Pero lo que tenemos aquí que analizar primero, yo tengo una máxima y es quien sigue la ley no se equivoca. Entonces, si ya lo tenemos en nuestra normatividad, pues bueno, buscar el sustento, primero el sustento jurídico. Y por supuesto que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos da mucha luz, mucha guía con todos los criterios y las sentencias que emite. Y entonces para los tribunales electorales locales nos es fácil seguir esos criterios que ya están marcados de alguna manera por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces me parece que esa es la ruta para también recobrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Porque uno de los principios rectores de la función electoral, pues es la certeza. Y en la medida en que nosotros demos certeza, junto con el principio de legalidad, pues es que el justiciable se va a sentir pues con mayor confianza en las instituciones. ¿Era necesaria entonces esta reforma? O sea, esta reforma como tal, ¿o tú consideras que pudo haber sido diferente? ¿Cómo valoras esta reforma? Toda ley, partiendo de que toda ley pues es perfectible, muchas veces inacabadas y que necesitamos ir reformando. Y por ejemplo, una de las materias que está en constante cambio pues es la materia electoral. Anteriormente se decía que después de cada proceso electoral viene una gran reforma, ¿no? La última gran reforma que tuvimos en materia electoral pues fue justamente la reforma político-electoral del 2014, en donde transforma de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, cambia la designación de los OPLES, los consejeros de los OPLES, y bueno, una serie de atribuciones que van muy ligadas o en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, me parece que es ahí en donde podemos advertir el porqué de las reformas. Y esta reforma es fundamental, por supuesto que es fundamental, porque deviene de un hartazgo de la ciudadanía en donde dice, bueno, pues es que yo aspiro a impartir justicia, yo aspiro a ser juez, pero no puedo llegar a ser juez porque eh, está antes en la lista a lo mejor algún familiar o porque alguna situación ahí de amiguismo, clientelismo y también el haber abusado tanto de los plazos, de los términos para emitir estas resoluciones, ¿no? Lo que comentábamos al principio, en donde asuntos que llevan años, hablamos de la materia penal, pero también de la materia civil, donde a lo mejor algunos juicios llevan años en resolverse, ¿no? Los juicios sucesorios intestamentarios. ¿Quién no conoce a alguien que lleva años en un proceso judicial? Entonces, me parece que esta reforma quiere acabar con todas esas situaciones
Y no es que la ley no esté contemplado en la ley, es que muchas veces quienes conformamos las instituciones no se tienen estas cualidades para juzgar. Cualidades para juzgar. Muchos habló precisamente que con los anteriores formatos llegaba la gente más capacitada, pero ahora nos damos cuenta que había mucha gente tan incapacitada que quedaba fuera. Sí, por supuesto. Y yo lo que advierto de este proceso es que también hay mucha gente capacitada. Hay mucha gente que está preparada. Uno se puede meter al micrositio ahí de Conóceles del Instituto Nacional Electoral y ve excelentes currículas de las personas que están participando. Entonces, aquí lo principal es como ciudadanos conocer quiénes están participando y salir a votar el 1 de junio por la mejor opción. Eso es lo principal. ¿Qué retos vienen? Y a lo mejor te va a parecer un poco repetitiva la pregunta, pero va más enfocada al siguiente escenario. Vienen elecciones, por supuesto, en nuestro país. Estamos en un escenario en donde hay un movimiento dominante, un movimiento hegemónico, que tiene una mayoría entre el Partido Morena, sus aliados, Partido Verde, Partido del Trabajo, y una asimetría, si podemos verlo así, en torno al PRI y al PAN. En ese escenario en el cual mucho se ha hablado, se ha discutido, se ha cuestionado el tema de la independencia judicial, ¿cómo jugar no jugar, sino cómo manejar esa situación en donde hay tanta simetría ya por parte de una coalición gobernante y y partidos de oposición? Pues yo creo que vuelvo a regresar un poquito a lo que te decía, y es el tema de seguir la ley, de seguir la ley, de lo que ya tenemos en nuestra norma y aplicarlo. Por supuesto que a lo mejor va a afectar a una u otra parte. Siempre las resoluciones muchas veces no caen bien, pero si están debidamente sustentadas en la legalidad, pues son resoluciones que se van a sostener, son resoluciones que se van a confirmar. Y esto pues nos va a ir generando pues que no haya alguna intromisión de ninguna especie, de ningún partido político. Me parece que garantizando la imparcialidad es con base en lo que marca la ley, seguir lo que establece la norma jurídica. Finalmente, querida Ixel, preguntarte cuál es la boleta y cuál es el número y qué le dirías tú a los ciudadanos aprovechando este espacio. Y bueno, pues en la elección federal vamos a tener 6 boletas, 6 diferentes colores, ya diferentes entidades federativas van a tener sus propios procesos electorales locales. Y en el caso de las salas regionales, se nos otorgó por parte del Instituto Nacional Electoral el color, dice el Instituto Nacional Electoral, el color salmón. Primero decía que era el color coral, pero yo no veo ni coral. Entonces yo lo veo como durazno, ¿no? Muchas veces dicen naranja o melón, ¿no? En fin, bueno, pues es ese más o menos el colorcito que se va a distinguir de las otras. Y el número pues que me ha asignado es el 06 de acuerdo al apellido, Mendoza Aragón y Shell 06. Y el mensaje que yo les daría es, hay que involucrarnos en este proceso, hay que conocer quiénes estamos participando, quiénes son nuestras candidatas, nuestros candidatos para ministros, para magistrados de disciplina, de la sala superior, de las salas regionales, los magistrados de circuito, los jueces, sus magistrados locales, visitar los perfiles de estas personas en las redes sociales, elegir la mejor opción y salir a votar. Tenemos que salir a votar. Michelle, un punto que finalmente también queremos preguntarte, para que la gente sobre todo le te quede muy claro. En tu caso concreto, y tú corrígeme por favor, solamente serán las personas de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México las que votarán. Es correcto, tienes toda la razón, porque las redes sociales no tienen un acotamiento y que digas, bueno, nada más destinado para el público de Guerrero o destinado para el público de Morelos. Las redes sociales son mundiales. Entonces,
efectivamente, luego de repente recibo comentarios de, yo soy de Nayarit, ¿puedo votar por usted? Y me llena de infinita felicidad, pero pues les tengo que decir que no. Y creo que eso es algo que me falta, decir, circunscribir cuál es la ciudadanía que va a poder votar para la cuarta circunscripción. Doctora Ishel Mendoza Aragón, candidata a magistrada electoral de la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación, cuarta circunscripción. Yo te agradezco muchísimo, doctora, estos minutos para nuestra audiencia. Pues yo muy contenta por la invitación, Jesús, mil gracias y estoy a la orden.